noche muy especial, de verdad. Qué bueno que otra vez estás aquí en lo que es Algo Bueno. Aprende, vive y comparte. Y como lo hemos anunciado, tenemos exactamente a un gran amigo, compositor, pastor, padre de familia, tantas cosas. YouTuber, esposo, de todo. Sí, de todo. De verdad es un placer. ¿Qué tal, Pablito? Súper bien. El gozo es mío, Miguel, te aprecio mucho. Gracias. Comencemos por ahí y que Dios bendiga a todos los que están escuchando y viendo este podcast a la hora que lo vean. Esperamos que sea de bendición la conversación para ustedes. Presten atención, algo bueno va a pasar. Amén, de verdad que sí. Y gracias a aquellos que se están suscribiendo. Y de la misma manera, lo mejor que tú puedes hacer es también compartirlo. Iniciamos siempre de la manera muy peculiar. Hay algo bueno que Dios ha hecho en tu vida, ministerial, familiar, musical, que lo podamos englobar. Dios ha hecho muchas cosas buenas conmigo, pero en los últimos 2 años Dios le dio vuelta, digamos, a todas las cosas en mi vida, porque yo había trabajado de pastor asociado en una iglesia durante más o menos unos 12 años. Okay. Pero luego el Señor me llamó a fundar una iglesia y eso es otro rollo, es otra historia, como ya lo ha vivido, ¿verdad? Correcto. No es lo mismo llegar a un lugar, cantar, predicar y te vas para tu casa, sí, vendes unas camisetas, vendes unos discos, te dan una ofrenda, ahí está. Pero estar al frente de un proyecto que nunca, digamos, nunca para, que tiene muchas actividades y diferentes personas, y las personas que llegan a las iglesias tienen líos, tienen desafíos, tienen necesidades. Entonces, pero eso terminó siendo algo muy bueno para mí. Es que el Señor me confió una congregación y yo lo siento como una palmadita en la espalda por parte del Señor. Pienso que es un gran privilegio ser pastor. No entiendo a toda la gente que dice, es que ya no soy pastor, ahora soy tu apóstol. No, yo, de verdad. Y de verdad, ya no es privilegio ser pastor. No, ya no soy apóstol, soy patriarca. Rayos, ¿verdad? Sí. Pero Dios nos permitió iniciar un estudio bíblico que se convirtió en una iglesia. Se llama Cielo, es precisamente las instalaciones donde estamos hoy. Es tu casa, ¿verdad? Y la de todos ustedes. Y en esto el Señor nos ha enseñado muchísimo, ¿verdad? También como padre he aprendido un montón en los últimos 2 años. Como pastor que tiene hijos dentro de la iglesia, también vas aprendiendo otras cosas que son bien... Otro nivel. Sí, bien diferentes, ¿verdad? Sí. Y así que en todo sentido, pienso que todo este aprendizaje ha sido muy, muy, muy bueno, muy bueno. Súper bien. Pablo, en eso llama mucho la atención, claro, una trayectoria muy larga, musical, muchos conciertos, tantos videos en YouTube, pero marcando bien esa parte, ¿qué fue lo que te llevó a hablar públicamente sobre el tema de la ideología? ¿Qué fue lo que marcó? O sea, aquí. Bueno, y qué lástima que ustedes están viendo esto a partir del 4 de julio, ¿verdad? Pero en junio se celebra no el Día del Orgullo Gay, sino el mes del Orgullo Gay. Pero todo eso no existía para mí. ¿Cómo decirlo? A ver, hay algunas cosas que en los años, digamos, cuando no estén presentes las personas, vamos a poder ahondar sobre muchos temas, pero ahora solo puedo decirles lo siguiente. Yo no quería meterme en esto, porque es un tema bien delicado. Y lo que yo estaba haciendo nada más era tocando el tema de la sexualidad de los chavitos, ¿verdad? Hice un libro que se llama Varias Vidas, un papel y Mari. Grabamos un disco que ganó el premio ARPA, que es como ganar un Grammy Latino Internacional. Y el disco contaba las experiencias de los personajes. Ahí estaba, por ejemplo, una canción que decía, basta ya, queremos vivir en paz. Ahí estaba también otra canción que decía, corrientes de agua no la apagarán, porque es amor, amor, amor. Ahí habían otras canciones, si caminas por el desierto, Él está allí, si lo necesitas. De día la nube, de noche columna de fuego. Así que tocaba, digamos, temas sociales, pero no el tema de la homosexualidad per se. Todo cambió cuando yo fui a ver una película de Toy Story. Cuando
me invitaron a que fuéramos con mis hijos y los hijos de otra familia, y estando allí, entre líneas yo veía el mensaje que estaban tratando de enviar, y estaban hablando sobre diferentes tipos de feminismo o diferentes tipos de preferencia en las mujeres, en una cosa bien fea. Okay. Entonces, digamos, es como que de repente alguien está hablando en lenguas y vos entendés lo que dijera. Claro. Es como tener el don de discernimiento. Entonces, lo que ocurría es que yo estaba viendo la película y de repente entendí lo que estaban diciendo y el significado que tenían algunos personajes y lo que estaban haciendo, y comencé a escribirlo. Cuando yo salí, hice un video. El video se volvió viral. Yo tenía que ir a predicar a Argentina, fue a Argentina. Estando allá me di cuenta que el canal había pasado de tener, ponele, 20,000 suscriptores a tener 50,000 suscriptores. Okay. Y entre ellos había muchos haters. Claro. Y entonces yo no busqué el tema me buscó a mí. Pero el Señor estaba haciendo un montón de cosas, incluso con experiencias sobrenaturales bien terribles. Yo estaba en una iglesia acá, tenía que ir a Estados Unidos a una actividad. Le pedí al Señor que me dirigiera si quería que estuviera en esa actividad. Dios nunca me habló, nunca me dijo nada, nunca me dijo, ve hijo, nunca me dijo nada. Y entonces, en lugar de ir a Estados Unidos, cuando ya yo hablé con la gente de Estados Unidos, miren, todavía quieren que vaya, ellos me dijeron no. Entonces me quedé para un evento aquí en El Salvador, y aquí en El Salvador el Señor me tocó en una iglesia que está a carretera al puerto. Llegué a cantar donde ellos, y el pastor pasó a decir, miren, vamos a participar en una marcha en la ciudad, en San Salvador, para decirle a las autoridades que no nos gusta que dos hombres se casen, entre ellos, que no nos gusta que aborten a los niños. Entonces, ¿en qué año? Eso fue en el año 2019. Y entonces cuando él comenzó a hablar eso, a mí me cayó un fuego del Espíritu, como cuando fui yendo por primera vez. Y ya sabes, o sea, cuando no es fingido, como es la onda. Uno no puede parar. Yo me movía, hablaba en lengua gritando. Y no era dueño de mí mismo en el momento. Me había caído un fuego que yo no lo busqué. Entonces, este tipo de cosas, el Señor fue el que las hizo, no las busqué yo. No fue que, descubrí un tema, un nicho, un target, como se dice en inglés, y para apuntarle a eso. No, sino que aquí el Señor me metió, y cuando vine a ver, no solo el canal había crecido, ya estaba yo censurado. Estuve censurado durante 6 meses en YouTube, sin poder usar YouTube ni para ver YouTube. O sea, la aplicación estaba allí en mi iPad, pero al entrar salía todo en negro. Así, a ese nivel. O sea, que fui borrado con dedo, a dedo así. Y ahora hay muchos influencers que ya hablan de este asunto. ¿Qué sentiste cuando viste eso, que no podía ya? Lo que pasa es que estábamos transmitiendo un video, era un lanzamiento, yo hice un video y decía, el LGBT miente a sus militantes, así se llamaba. Y mientras el video estaba siendo lanzado, en el estreno, pasaron 3 minutos del video, 3, 4 minutos, y de repente, ¡pum!, todo en negro. Y entonces, después fui a ver mi correo y decía que me habían quitado mi canal de YouTube. ¿Y cómo lo recuperé? No, me pregunté, es que no lo sé, o sea, el Señor lo hizo, pero esto fue algo que yo no busqué, sino que el Señor lo hizo. Sin embargo, aquí está el detalle, lo que les digo, que en el futuro voy a tener la oportunidad de hablar más. El tema es que siempre alrededor de uno, durante la infancia, hay gente que destruye tu vida. Claro. Hay gente que no te respetan, ni por ser niño, ni por ser pariente, ni nada, y entonces terminás de pronto teniendo datos que no debiste haber tenido. Y entonces, al fin de cuentas, puedo hablar con tanta solvencia sobre estas cuestiones porque el Señor ha guardado mi alma, porque el Señor ha obrado en mí, ¿verdad? Y entonces, y yo quisiera lo mismo. Yo quisiera que el Señor nos concediera, ¿verdad? Jóvenes que sirven al Señor, que sean tentados, porque todos vamos a ser tentados, pero que vivan en victoria y que sirvan al Señor de manera eficaz. Entonces, ese fue mi caso, ¿verdad? Estaba yo rodeado de gente bien mala desde pequeño. Y entonces era el tipo de niño que sabía todos los chistes vulgares, que entendía el doble sentido y todo ese tipo de cosas. Y el Señor me ha redimido y me dio una vida nueva con la cual estoy sirviendo, pues muy hermoso. Algo bueno. Amén. Amén. Como papá, ¿cuál ha sido esa conversación más difícil que has tenido con tus hijos, que son 3, en el cual sobre ese contenido
que se consume, incluso un Disney, una película, hablar con ellos, entender. Ok, yo creo que mis hijos me siguen la pista por, número uno, porque me aman, ¿verdad? Claro. Y entonces, nunca he tenido, digamos, un altercado respecto a eso, sino que he tenido siempre su apoyo full. Pero han habido preguntas bien sinceras como, papá, yo entiendo que esto está mal, pero esta parte, por ejemplo, uno de mis hijos me dijo, pero ¿por qué no se pueden casar? Ok. ¿Por qué no que se casen? ¿Verdad? Si ya sabemos que la homosexualidad no es conforme a la palabra de Dios y que no está bien y todo, pero ¿por qué no se casan? Ya tuve que explicarle yo que el tema es un atentado a la familia, ¿verdad? Sí. Replanteándola, no solo desde el punto sexual, sino también jurídico, y ya cuando dos personas se casan, dos personas del mismo sexo, lo siguiente que van a querer es adoptar un hijo. Y cuando ya tengan un hijo adoptado, ese hijo para comenzar, ha sido estafado, porque cuando un chico queda huérfano no perdió dos papás, perdió un papá y una mamá. Sí. Y entonces cuando ya lo dan en adopción a una pareja gay, de hombre y hombre, el niño fue estafado. ¿Dónde está su mamá? Y cuando lo dan a una pareja de mujer con mujer, ¿dónde está el papá? Entonces, esa fue una pregunta bien interesante. Me di cuenta que mis hijos estaban prestando atención, estaban razonando todo lo que yo estaba diciendo, y tuve que emplearme a fondo, ¿sabes? Sí, no fue así tan rápido como lo acabo de decir. Correcto. En esto, en algún momento, tal cual como lo has mencionado, se hizo bien viral, si estamos hablando del mismo, ¿qué es lo que oculta Bad Bunny, Shakira? Y fue un boom, si no me equivoco, hace 5 años, con ese video. Y tanta crítica. Claro, yo sé que has podido dormir y has comido bien, pero a eso al principio, ¿sentiste que afectó algo? Sí, cada día me afecta menos la crítica. Ok. ¿Cómo lo vas solventando? ¿O cómo lo solventaste desde un principio con todo? Bueno, para comenzar, ese es el video más exitoso que he tenido. Ese video tiene más de 1 millón de vistas. Sí. Y eso es bueno. Pero el tema es que me deprimía mucho el ataque. No es fácil de manejar. Me encontré con el capítulo 5 de Efesios. En el capítulo 5 de Efesios, el apóstol Pablo comienza a decir, miren, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo a la luz. Somos una comunidad que todo lo hace visible. Correcto. El reino es invisible, sí, pero todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como de día y no como de noche. No escondiendo cosas ni nada, no tenemos nada que esconder. Y luego, cuando llega el versículo 11, después de haber hablado, por ejemplo, de que hay personas que tienen relaciones, y dice, bien interesante, dice, miren, hay unos que practican impurezas y hay otros que practican adulterio. Y uno dice, ¿qué onda? Aquí son dos cosas diferentes. Es que la impureza se refiere que cuando ya es un tipo de relación sexual que está contaminado con heces fecales. ¿De qué está hablando? ¡Oh, de verdad está hablando de eso! Sí. Y entonces, pero cuando llega el versículo 11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Otra versión dice, desenmascaradlas. Y me encontré con que el capítulo 11, después de hablar de que nosotros tenemos que cuidarnos incluso de ese tipo de conversaciones obscenas que muchos cristianos llegan a tener. Escúchenme lo que les voy a decir. Hay muchos cristianos contándole peradas entre ellos, hablando vulgaridades. Lean Efesios capítulo 5 y se van a dar cuenta que la Biblia dice, nosotros ni siquiera debemos de hablar de lo que la gente inmoral hace en lo secreto, porque somos hijos de la luz. Amén. Y entonces, y finalmente termina diciendo Pablo, desenmascaren todas estas cosas, sáquenlas a la luz porque ustedes andan en luz. Y entonces me di cuenta que tenía que continuar, que este no es un llamado para todos, pero sí es el mío. Entonces decidí mejorar mis argumentos, estudiar un poco más. Claro. Y cuando encontré lo que toda la palabra de Dios dice respecto a la ideología de género y la homosexualidad, me sentí más valiente de predicar el asunto. Yo creo que en un principio el problema era que yo no tenía argumento. Tal vez sí, pero no tenía completo el panorama bíblico respecto a eso. Ajá. Y eso me generaba una debilidad. Correcto. ¿Con esto vos crees que Hollywood, Disney, tiene una agenda
e ir preparando en todas las etapas de las edades a niños, niñas, no importa la edad, no importa el país donde venga a afectar, y qué es lo que puede la iglesia, el cuerpo de Cristo, mamá, papá, que nos están viendo de la misma manera, o los mismos chicos, porque en algún momento se pueden topar con esto. ¿Crees que está esa agenda preparada, hecha? Es que de hecho es un asunto que no lo hemos encontrado por intuición. Tal vez en un principio fue guianza del Espíritu, pero tarde o temprano llegas a los datos. Okay. Ustedes pueden revisar la Agenda 2030, por ejemplo, que ahora va a ser 2040 porque no se han logrado los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Pero esto no comenzó ahí, sino que comenzó con el Foro Internacional de Población y Desarrollo en los años 90. Entonces, allí ellos dijeron, miren, la población está creciendo demasiado. Cuando lleguemos ya a 8.000 millones de seres humanos en el planeta, nos va a tocar comernos unos a otros. Bien curioso que dijeran eso. Y miren, en ese tiempo comenzaron a proliferar las películas de zombies, para que te fueras ya mentalizando que pega una mordida a tu esposa, ¿verdad? Si me tengo que comer a alguien, me como a alguien de la familia mejor, ¿verdad? Porque ya por lo menos conozco sus, ¿verdad? Sus condiciones higiénicas. Entonces, pero el tema es que dijeron ellos, miren, la población crece demasiado, los alimentos no. Hay que darle alimento a todos, salud a todos, educación a todos, agua a todos, y para eso entonces necesitamos que la población no crezca tanto. Y por eso es que generaron, en base a una idea que tuvo un hombre de los años 1800, búsquenlo, Robert Thomas Malthus. Robert Thomas Malthus es el padre de la teoría malthusiana, y él dijo, miren, ya la naturaleza se encarga de disminuir población, pero yo he visto que donde hay homosexualidad no aumenta la población, porque hombre con hombre no furula. Entonces, yo he visto que también donde hay vicios, también no aumenta la población, porque se baja el líbido con las drogas. Entonces, no estaría mal incentivar cierto tipo de prácticas para detener el crecimiento de la población, porque el alimento crece aritméticamente, o sea, se va sumando poquito a poco, pero la población crece de manera diferente, ¿verdad? Entonces, no nos va a alcanzar la comida para tanta gente. Y entonces, cuando comenzás a encontrarte todos esos datos, te das cuenta que es precisamente el pensamiento que gobierna las instituciones globales como la ONU. Ellos dicen, bueno, hay que darle más educación a la mujer, que vaya a la universidad, que triunfe y que ya no piense en hacer una familia, porque cuando una mujer piensa en una familia, va a tener hijos. Entonces, pero cuando una mujer quiere triunfar, quiere salir adelante en la vida, va a llegar a los 40, terminará su vida fértil y no tendrá hijos. Y entonces, tarde o temprano te encontrás con los datos de que es una realidad. En un principio era como, wow, acabo de descubrir esto, ¿verdad? Que están haciendo como esto, pero no sé por qué. Y después encontraste todos los datos y dices, no, hombre, o sea, yo no estaba inventando nada. Verdaderamente quieren detener el crecimiento de la población, y por eso es que hay algunas cosas que nunca se van a desarrollar. Por ejemplo, nunca se desarrollan los hospitales. ¿Por qué hay en Panamá? Voy a hablar de Panamá, no voy a hablar de mi país para que no nos metamos en política local. Pero pónganle que en Panamá sí hay dinero para cambio de sexo, cambio de género, pero solo hay un hospital para tratar el cáncer de mama en las mujeres o el cáncer de útero. Hay poco presupuesto para eso. No quieren ayudar a las mujeres. ¿Por qué hay tanto presupuesto para practicar el aborto? Pero no hay presupuesto para sanar de enfermedades que sí las están matando a las mujeres. Entonces te das cuenta que está todo organizado, es destructivo, es dañino, y que no andabas tan perdido, ¿verdad? Interesante. Con esto, Pablito, ¿dónde trazas esa línea en el cual no podemos denunciar considerando la inmoralidad, pero al no caer en el juicio o condena, porque al final, uy, aquí ya se pasó de la raya, pastor, ¡ey! Y empiezan a escribir? Entonces, ¿a dónde está esa línea que ya se traza y decir, ok, aquí está, no estamos ni condenando así, ¡ah!, para que no se sienta? ¿Cómo lo has manejado todo eso?
Lo que pasa es que predicar el Evangelio es hablar de arrepentimiento. Ok, exacto. No solo para ese pecado, para todos. Juan el Bautista se lo decía descaradamente a quien fuera, generación de víboras. Sí. Quieren salvación, sienten el temblor, ¿verdad? Y vienen a bautizarse, pero arrepentidos no están. Arrepiéntanse y den frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando Jesús comenzó a predicar, nomás fue bautizado y regresó del ayuno de 40 días, el primer mensaje que encontramos de Cristo es: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso no es juzgar, eso es predicar el Evangelio. Cuando nosotros predicamos y decimos, miren, el Señor no nos diseñó para la homosexualidad, yo estoy predicando el Evangelio, porque el diseño del Señor es varón y hembra. Y entonces hay que enseñarlo, porque el sistema del mundo dice, no, amor es amor. Puedes amar a quien tú quieras. Y oí esto, ya metieron una especie de teología y dicen, y como Dios es amor, si estás verdaderamente enamorado de tu pareja, entonces todo se vale. Mentiras, el amor de Dios es santo y nos damos cuenta que no conocen al Señor. Mostramos a Dios, mostremos el plan perfecto. Y no se trata de que, ustedes son pecadores, ustedes esto, ustedes lo otro. Ni siquiera lo mencionamos como un pecado, sino que como un engaño en el cual ha caído la humanidad y el cual es destructivo y desaconsejable. No es aconsejable. El mismo cuerpo no está hecho para ciertas cosas y no está hecho para otras cosas. Así que ni siquiera es recomendable, ni siquiera saludable, ni siquiera es higiénico. Entonces es desaconsejable en todo el sentido de la palabra, pero es una estrategia que utiliza el mundo, el decir, estás discriminando. La palabra discriminación se ha vuelto una herramienta poderosa para ganar un debate social. Y entonces, lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, en este mismo momento, bueno, a la fecha en que estamos grabando este video, hay protestas en California, ¿verdad? Las personas están exigiendo quedarse en Estados Unidos, pero son inmigrantes ilegales, ¿verdad? Ahora ellos dicen, nos están discriminando, porque la palabra discriminación es poderosa para ganar un debate. Y prácticamente le permite a cualquier persona hacer lo que quiera, ¿verdad? Me estás discriminando. ¿Por qué? Por ser chino, por ser latino, por ser mujer, por ser gay, por ser lo otro. Y es una herramienta que también usa el LGBT para decir, nos estás discriminando por esto. No, estoy enseñando el Evangelio a una generación que celebra y sale a la calle orgullosa de su pecado. Entonces, para decirles, no, miren, no. La Biblia dice, arrepintámonos de nuestros pecados. Y por eso cuando en nuestra iglesia comenzamos el mes de la identidad, la primera predicación fue, los heterosexuales tenemos que observar qué tipo de sexualidad, qué tipo de manejo le damos a nuestras partes privadas, a nuestras relaciones íntimas, a nuestra sensualidad, porque antes de llamar al arrepentimiento, no antes de ir a juzgar, sino que antes de llamar al arrepentimiento, nosotros mismos tenemos que arrepentirnos y obedecer la palabra. Me encanta esa respuesta, porque es arrepentirse y no es de que de verdad te va a incomodar, porque es una verdad, tanto a la luz de la palabra, y llama la atención porque Día de la Madre es una, Día del Padre es uno. Pero ya si vamos a esta parte, que el mes del orgullo, es el mes del orgullo. Es un mes entero. Es una fecha en la cual impulsan a mucha gente a salir del closet. Mira esto, qué curioso. Se acaba de lanzar la noticia que uno de los tres grandes cantantes de DC Talk, correcto, ha vivido durante muchos años en una homosexualidad asolapada. Sí, cabal. Exacto. Terrible, o sea, a mí me ha dolido muchísimo porque Michael Tate era mi preferido de los tres. Sí. Y uno de mis discos favoritos de toda la vida es Empty, el disco ya en solitario de Michael Tate. Se lo enseñé a mis hijos y amamos muchísimo la música y todo. Pero, ¿por qué fueron a sacar este tema en junio? Exacto, justo. ¿Por qué lo sacaron en estas vísperas? ¿Por qué, si es un asunto que viene de hace 20 años, por qué no lo hablaron por ahí por diciembre, por enero, que ya él dijo, miren, ya no voy a estar con Newsboys? ¿Por qué no lo ventilaron para entonces? Porque durante este mes, el mes de junio, donde estamos grabando este video, impulsan desde un montón de ángulos, desde la escuela, desde los medios de comunicación masiva, desde el Estado, y van a sacar a un montón de gente del closet.
Michael Tate ha tenido la virtud de emitir un comunicado en su Instagram donde dicen, me arrepiento, me avergüenzo, yo no quiero que esto afecte a otros que siguen a Jesús, yo he estado en pecado, y lo reconoce. ¿Ves? Y se arrepiente. Esto no es un tema de juzgar, este es un tema del Evangelio. El Evangelio llama al arrepentimiento. El Evangelio nos llama a que no nos sintamos orgullosos de nuestros pecados, sino que la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Lo que estamos diciendo es, hey, hay misericordia para eso, porque de hecho en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, la Biblia dice, hay unos que son, dice la Biblia, amanerados, y otros que se echan con hombres. Y uno dice, son dos diferentes. Sí, pero los dos tienen que arrepentirse, porque no erréis. Ninguno de los que practican tales cosas heredará el reino de Dios. Y comienza a mencionarlos, ¿verdad? Y entonces piensen en esto. La Biblia dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya el Señor los ha limpiado. Quiere decir que si los ha limpiado, están contaminados, es sucio. Ya el Señor los ha santificado. Quiere decir que es un pecado. Sí. Quiere decir que el Señor lo que quiere es restaurarlo, no quiere que continúes en esa condición. Así que eso es lo que enseño, eso es lo que predico. Y a nuestros hijos los vapulean con ese tema terrible. Me refiero a los hijos de todos nosotros, los hijos de esta generación. Y entonces me ha tocado a mí liderar desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Me han dicho, soy el peor cristiano de todos para mucha gente, porque nunca han estudiado el tema de la ira de Dios. La ira de Dios aparece por lo menos unas 500 veces solo en el Antiguo Testamento. Me di cuenta hace 4 años, cuando estaba en la iglesia anterior, donde yo era pastor asociado, me di cuenta que le debía 500 predicaciones a los hermanos en la iglesia, porque nunca toqué el tema de la ira. Y entonces conocemos a un Dios mutilado, un Dios con una mano, un Dios que es amor, pero no, la Biblia dice, Él es amor, pero Él es fuego consumidor. Y cuando pasó delante de Moisés, Moisés estaba en la montaña, Moisés quería ver la gloria de Dios, el Señor tapó a Moisés y pasó delante de él y dijo, yo soy Yahvé y tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Rayos, no conocías ese a Dios. Sí. Alguien va a decir, se van a meter los gnósticos y van a decir, es que el del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo. Es el mismo, ¿verdad? Pero muchos de nosotros hemos optado por ese mensaje fácil que le cae bien a la gente y decir, no te preocupes por tu pecado. Al Señor no le importa si para eso Dios subió en la cruz del Calvario. Sigue igual. Y no, el Evangelio es más que eso. Cerramos este bloque con esta pregunta, mi amigo, y es, ¿qué responsabilidad tienen los cristianos al enfrentar este entretenimiento masivo, películas, aplicaciones, redes sociales, en el cual donde se pueda apagar lo externo y encender la verdad que es Cristo? Yo pienso que el principal propósito que deberían todos tener es con su propia familia. Dios no nos ha llamado a todos nosotros a predicar esto que yo estoy haciendo a todos los demás. Es una cuestión que hay que verlo como un llamado. Lo mismo que pasa en las misiones. Hay gente que llega un misionero, les dice, hermanos, miren allá en Panamá se mastican el aguacate y después lo escupen y te lo tienes que comer. Porque es el de la tribu, el jefe de la tribu hace eso, y si no te lo comes, entonces ya no sos de ellos, no pueden confiar en ti. Y entonces hay gente que dice, yo voy a ir a comerme el aguacate, Cupido, ¿me entendés? Pero ni siquiera tienen un llamado y una vocación, y lo mismo va a pasar con esto. Hay gente que se ha metido y salen arrepentidos de ahí. Pero la misión principal es en su casa. En su casa tienen que ver que es una influencia, aprovechar la autoridad que el Señor les ha dado, y por eso el mensaje de los videos decidimos en los últimos años enfocarlo y decir, somos los guardianes de la última generación. Nosotros somos la máxima autoridad para adoctrinar a nuestros hijos. Tienes que hacerlo en casa. La Biblia dice en Génesis 18, me parece que el versículo 19, que Dios escogió a Abraham porque Él le iba a mandar a sus hijos a andar en los caminos del Señor en justicia y en juicio. Así que Dios escogió a Abraham porque Abraham se iba a comportar como padre. Y le iba a decir a sus hijos, esto es lo que tienen que hacer. Ese es tu llamado. Eso es lo que los cristianos tenemos que hacer. Comencemos en casa. Eso es lo más importante. Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos, segundo bloque. Está interesante. Gracias por tu tiempo. Esto es Algo Bueno, aprende, vive y comparte. Ya regresamos.
Estamos aquí en Algo Bueno, aprende, vive y comparte. Gracias a los que están en Spotify, escuchando, YouTube, todas las redes sociales, mil gracias por el apoyo. Y tenemos a un gran amigo, de verdad, Pablo Rosales, pastor de Iglesia Cielo, y que de verdad aquí nos encontramos, que también es la casa de ellos. Amén. ¿A dónde está ubicado? Plaza San Jorge, Alameda Juan Pablo II, local 2-2. Excelente, así que bienvenidos, también entre a las redes sociales Pablo Rosales o Iglesia Cielo, mayor información también para la iglesia. Tenemos público, aplauso, que se oiga por lo menos. Aprovechemos. En esto, mi amigo, hay un tema muy interesante, muy controversial para muchos, pero que de verdad me encanta esa palabra que está en el primer bloque y es arrepentimiento. Pero venimos y traigo algo porque también involucra muchísimo a el papel que juega tu esposa ante el ministerio, tus hijos, tu música, el apoyo, y de la misma manera voy a hacer videos. ¿Qué onda con todo eso? El tema de los videos fue porque, miren, yo creo que yo le entiendo un poquito a la tecnología, pero durante un buen tiempo con Radicales 51 yo dejé que otra gente manejara el sitio web y el Facebook de Radicales y todo eso. Y no me quería meter, mi canal de YouTube estaba ahí y lo usé cuando lancé el video de "Me levantaré, el Señor aumentará mis fuerzas". Pero de ahí me di cuenta que valía la pena hacer contenido y que eso me iba a ayudar, porque promover una carrera musical en El Salvador es bien difícil. Sí. Entonces dije, ahí está la solución. Pero uno no vive produciendo videos musicales, así que dije, voy a tratar de hacer un video de esto y de lo otro. Y entonces no tenía constancia, ¿verdad? No tenía tampoco el equipo, no tenía una idea, que creo yo, dedicarse a algo específico, encontrar un tema en específico en el cual te vas a abanderar. Y creo que lo hablamos en algún momento, encontrás el tema y cuando agarras el tema te volvés el líder del tema. Sí. Así debería de manejársela toda red social. Pero cuando uno hace contenido random, es bien difícil crecer y es demasiado frágil la carrera. Entonces, pero yo estaba en esa etapa en la que hacía videos, dije yo voy a escoger el tema de los equipos de alabanza. Cómo ensayar, cómo escoger las mejores canciones y así. Me acuerdo que me senté una vez con Liro el Viejo y él me dijo, tienen que ser videos cortos. Pero es que ese es su formato, sí, ¿verdad? Y si se puede hacer reír a la gente, mucho mejor, porque todo lo que les provoque disgusto, alegría, asco, ese video va a ser mejor. Entonces dije yo, bueno, pues los voy a hacer reír, porque me funciona la comedia por ratos. Creo que aquí en este video no se ha visto, ¿verdad? Pero en la iglesia sí, los hermanos saben, ¿verdad? Pero yo no vivo bromeando, fíjate, porque yo no soy, en mi temperamento dominante no es el sanguíneo, sino que es el colérico. Y entonces yo paso más tiempo enojado que sonriendo. Pero cuando hay oportunidad de hacer un chiste o algo que haga reír, a mí me encanta y lo disfruto. Entonces me fui por el lado de la comedia, pero descubrí que Juan de Montreal hacía reír a más gente y se había vuelto viral. Juan de Montreal participaba ya en unos videos Yes He Is. No sé si te acuerdas de esos videos Yes He Is. Él estaba metido en ese movimiento y aprendió a viralizar videos desde Miami con CBC La Voz, y entonces tenía una gran ventaja. Y mientras que yo estaba tratando de mandarle un mensaje a cada equipo de alabanza, miren, cuiden los tiempos, hagan esto, hagan lo otro, él simplemente se dedicaba a ridiculizar a los equipos de alabanza y la gente le aplaudía. Y mis videos no, mis videos tenían algo bueno, ¿verdad? No, pero en buen salvadoreño, no pura bayuncada. Ajá. Pero la gente no quería algo bueno, querían la bayuncada. Y entonces eso me desanimó un montón y me costó encontrar, digamos, el nicho. Como te dije, lo dijimos en el bloque anterior, el Señor me metió a esto, ¿verdad? Correcto. Pero el rol de mi esposa es trascendental porque a ella le tocó ver mis amarguras, le tocó ver que yo pasé 16 horas aplastado editando un video que al final me salió malo, que solo lo vieron 500 personas. Y le tocó creer en mí cuando estaba al inicio.
¿verdad? Ya después, digamos, 8 años de recorrido después y más de 1000 videos producidos, ella ya me ve a mí como que ese es mi oficio, ¿verdad? Pero en un principio, no, Pablo, mira, dedícate a lo tuyo. Pero con el tiempo mi esposa, creo yo, ha vuelto a creer en mí, creyó en mí cuando antes de casarnos, ¿no? Pero ya cuando uno se casa, das todas las evidencias de que eras falso y tu pareja deja de creer en vos. Yo creo que yo experimenté eso y no culpo a mi esposa por si en algún momento se llegó a sentir desanimada de mí o decir, bueno, este tipo no es lo que vendió, soy muy buen vendedor. Entonces, pero con este tema y además después con la iglesia, ella volvió a creer en mí y cree que tenemos una responsabilidad y ella se dedica a encontrar temas. Por ejemplo, mira, bueno, ustedes están viendo este video el 4 de julio, más o menos, creo yo. Pero recién he hecho un video de que las chicas en Asia se están poniendo cemento en el cráneo para tener una cresta craneal alta. Porque el peinado que se ve bonito es cuando se les ve redondito, se les ve levantado aquí, no una cabeza pacha. Eso es una locura, mano. Esto es loco. Se te puede tapar una arteria y te vas a morir, ¿verdad? Además de un montón de cosas que podrían pasar. Ese tema es mi esposa que me dice, esto deberías de hablarlo. ¿Por qué? Porque los chicos están viviendo, tomándose fotos, poniéndose filtros y quieren parecerse a sus filtros. Y ese es su estándar. Su estándar ya no son parecerme a la fulana o ser mejor que la mengana, sino que parecerse a su propio filtro, ¿verdad? Y entonces ella está continuamente enviándome temas y revisando, porque aquí está el detalle, yo no reviso las redes sociales de nadie, ni las mías. Solo me dedico a generar contenido y a estudiar lo que tengo que hablar. Pero ella está más atenta, digamos, a ciertos trendings y me los envía. Entonces hacemos un equipo muy bonito. Súper bien. En los videos y en la iglesia más todavía. Ante la figura pública, ¿cómo lo maneja ella en todo? Ella tiene una personalidad más reservada. Y entonces eso, alguna gente va a decir, ay, qué lástima, qué chévere sería si ella anduviera hablando y se te sentara ahí a la par. No, así está bien. Ella es mi complemento. Y entonces, y hay cosas que yo las he manejado mal como figura pública, y ella que tiene la vista del otro lado, sí, el otro extremo, entonces me ha ayudado más a corregir, más que cualquier otra persona que yo haya conocido. ¿Cómo mantienes la unidad firme en esa ideología en Cristo Jesús, el mismo pensar en tu casa, en tu familia? Tratando de no imponerla, ¿verdad? Como les dije, Dios escogió a Abraham porque Abraham iba a mandar en su familia. Pero nosotros podemos ser insistentes en un tema, pero cuando ya metemos el enojo, se arruinan las cosas. Y entonces, en la iglesia tenemos un versículo, el versículo del año dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Correcto. Y su gloria es pasar por alto la ofensa. Y creo que una de las cosas que más he tenido que aprender es que cuando mi esposa en particular me dice una verdad, no debería de hacerme el ofendido, ¿verdad? Eso, he tenido más que trabajar más en mí que en ellos, ¿verdad? Porque yo soy el que a veces no se ha sentido apoyado, yo soy el que a veces siento que ella no me entendió y entonces sí, ¿verdad? O yo soy el que siento que yo quiero terminar este video, ella quiere que yo la lleve a la ferretería. No, ¿a qué quiero ir a la ferretería yo? Porque sé que si salimos a la ferretería me va a decir, y pasemos por aquí también, que quiero pasar de hace día. Y entonces, pero ella puede manejar, pero a ella le agrada que yo lo haga, que yo la lleve. Y entonces toca ceder. Hay un versículo en el libro de Santiago, capítulo 3, uno de todos los versículos, solo me acuerdo que termina en 7. Y dice cómo debe ser nuestra sabiduría. Y entre otras cosas, búsquenlo, porque es un versículo de esos que uno dice, ¿cómo? Esto estaba aquí. Y entre todas las cosas que dice que la sabiduría es condescendiente. Esa palabra no la entendemos. ¿Y qué es condescender? Ceder. Como vos querrás. Mira, vamos a tal parte. Ok. Mira, ¿y vos qué querés? No, lo que querrás vos. ¿Qué comemos?
A mí me gustaría tal cosa. Ay, a mí no me gusta. Ah, pues comamos lo que... Eso es ser condescendiente. Y eso es sabio. Exacto. Es súper, súper, súper sabio, pero contrario a lo que nosotros somos, nos gusta salir, logré lo que yo quería. Y te dicen, eso no es sabio. La Biblia dice, no es sabio. Pero ha habido algún momento donde se impone, en un buen término de la palabra, decir, no, aquí, señores, o sea, dirijámonos, aquí debemos de hacerlo. Sí, sí, es que hay, ¿verdad? Como cabeza de hogar, correcto, hay cosas en las que uno tiene que hacerlo. Pero a veces te toca cederlo primero. Okay. Digamos que los primeros años de matrimonio, que fueron, yo cometí demasiados errores, demasiado. Pero en los últimos años, yo leí un libro que me cambió esa visión. Es un libro de un sabio judío, se llama Shalom Arush. He leído como unos 6 o 7 libros de él. Y no son libros fáciles, son libros así y tienen un montón de cosas que uno dice, esto es una locura. Pero hay otras cosas en las que tiene mucha razón. Y decía, a veces tu pareja va a estar equivocada, pero apóyala. Y uno dice, pero ¿por qué si soy la cabeza? Porque no vas a lograr liderar a una persona que cree que no la amas, que cree que no cuenta en tu vida. No logras ser cabeza. La cabeza mantiene todo conectado, sí, todo irrigado, todo funcional en nuestro cuerpo, y no la ves que hace lo que ella quiere hacer, no, lo que más le conviene a todo el cuerpo. Entonces el asunto de ser cabeza es mucho más que imponer, creo yo. Volvemos a la parte de los videos. Okay. ¿Hay comentario que te impactó decir, gloria a Dios, pero que ha dejado un testimonio, algo que escribió y dice, hey, vamos bien? Un montón de comentarios que nada que ver, pero ese valió la pena, un alma que tú recuerdes y que haya escrito. Son muchos, sinceramente, ¿verdad? De personas que dicen, había perdido a mi hijo ya en esto. Okay. Mi hijo ya estaba en el mal camino, ya tenía una pareja homosexual y yo decía, pues así me nació. Por ejemplo, es algo que muchos padres, para nosotros esto parece irracional, pero para mucha gente que con menos información, sí, o con información equivocada es, así me nació. Correcto. Y yo lo voy a amar. Pero de pronto se dan cuenta que el diseño original y el plan perfecto de Dios era otro. Como dice Génesis capítulo 4, versículo 1, dice, y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva entendió que el sexo de su hijo no lo había podido escoger ella, ni Adán, ni el niño, sino que lo escogió el Señor. Un versículo como este le da tanta luz a una persona y dice, si el niño escoge, eso está mal. Si el niño escoge su sexo, eso no debe ser así, porque ni los padres tienen la autoridad para escoger el sexo del niño, sino que quien lo escogió es el que hizo el plan, como dice Salmo 139, versículo 16, dice, versículo 16, sí, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron después formadas, sin faltar ninguna de ellas. Así que Dios planificó nuestra identidad y nuestra sexualidad antes de la fundación del mundo. La identidad es eterna, entonces. Sí. La sexualidad es terrenal, es natural. Y entonces muchas personas han dicho, fui y con esta palabra me sentí fortalecido y en amor le ayudé a mi hijo. Y ahora vemos juntos estos programas. Han sido, y esos son los que más recuerdo. Los de ataques, he procurado olvidarlos, okay, y poco a poco uno va borrando gente, te aparecen, sí, ¿verdad? Y con Dios los bendiga. La verdad es que ya no vemos los comentarios. Okay. Ya no nos dedicamos a los comentarios. Yo siempre estaba ahí y le contestaba a la gente, pues, y me ensatanaba y hasta la cita bíblica. Y pues, sí, porque hay que hablar con cita bíblica, porque si no, no te creen. Sí. Porque si solo decís la Biblia dice, te van a decir, la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré, pero hay que ser específico con la cita. Y entonces, pero mi esposa me dijo, ¿has visto a Dante Gebel alguna vez contestando mensajes? A veces parece que sí, le digo yo. No contesta él. No se dedica a la gente que lo destruye. No te merecen. Correcto. ¿Verdad? Hay que dedicarse a la gente para la que sí sos edificante,
para ellos trabajemos, en ellos invirtamos nuestro tiempo, crezcamos más para ser más de bendición a estas personas y prestarles atención a la gente a la que esto le está funcionando. Súper bien. Porque sacar de la necedad a alguien creo que es bien difícil. Sí. Y Cristo en ese sentido es sorprendente que dice, miren, no le den las perlas a los cerdos ni lo santo a los perros. Y uno dice, ¿cómo, Señor? Sí, es que hay gente que le vas a dar esto y lo van a pisotear. ¿Por qué? Porque el cerdo no entiende que eso es una piedra preciosa. Eso lo piensa que es una piedra. Le estás dando las perlas y él dice, bueno, se come, lo muerde, le duele, lo bota. Sí. Entonces, algo así es lo que ocurre y parecen duras esas palabras de Cristo, pero hay momentos en que es totalmente aplicable. Como músico, ¿cuántas canciones has hecho? Creo que he grabado 7 discos o más, no sé. Pero creo que he escrito unas 100 y tantas canciones. Okay. He escrito más, pero no todas las canciones son grabables, digamos. Hay unas canciones que no son buenas, no son como para estar en un CD. Yo conozco mucha gente que me dice, yo hago canciones, yo escucho sus canciones y digo, ¿está bien? Y me dice, grábela usted, con su voz se va a escuchar espectacular. No, que no todas las canciones son, ponele que yo tenía una canción que decía, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, a Cristo mi Señor, honra y gloria al Rey, a Jesús Cordero de Dios. Nunca la voy a grabar, nunca la grabé, y es bonita, pero en lugar de eso, transformé esa canción y la hice así. Al Rey de los siglos, inmortal e invisible, damos gloria y honra, damos gloria y honra, damos gloria. Es la misma canción, pero replanteada. Entonces, y así hice muchas canciones que no las tomo en cuenta, pero que existieron, fueron paridas. Todas pueden ser favoritas, pero la favorita de las que has escrito. Yo creo que la favorita es una canción que es la favorita de mi esposa también y no la hemos grabado. ¿Qué dice? Okay. Sí, ¿verdad, Ileana? Dice. Para que vean que amo esto. Primicia mundial. Me han perseguido en toda la ciudad, mi foto está por todas partes donde voy. Es un mártir. La cacería no descansará hasta que pague con mi vida el hablar de Dios. Pero no le voy a cantar todo porque me lo van a plagiar, pero voy al coro. No me importa si creen que estoy perdiendo mi vida al esperarle. Esperarle, no me importa, no se equivocan creyendo que amenazas de muerte podrán pararme. Ya es muy tarde, decidí morir por él, decidí morir por él. Esa es mi canción favorita. ¡Wow! ¡Un aplauso! Sí, es una canción que se llama Mártir y es poderosa. ¿Cómo ves la evolución en la música cristiana? Pienso que me alegra el desarrollo que ha tenido la industria. Okay. Ha crecido y le da la oportunidad a los que triunfan de alcanzar el éxito en todo el sentido de la palabra. Presencia global, un éxito económico, ¿verdad? Pero lo que ha ocurrido es que, ponerle que en el avivamiento, yo creo que hablo mucho, ya nos pasamos, ¿va? Dale. Pero en el avivamiento que hubo en Inglaterra, John Wesley y su hermano Carlos Wesley. Carlos Wesley escribió más de 1000 himnos, pero ellos eran teólogos y de cada lectura bíblica le provocaban música. Los libros fueron
O sea, más de 1000 himnos, no son coritos, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor, unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Un corito. No, esos son himnos de 5, 6, 7 estrofas. Impresionante. Pero los teólogos escribían la música y ahora no. La gente que está haciendo las canciones no sabe nada de teología. Te voy a dar un ejemplo. El libro El Cantar de los Cantares jamás debería de alegorizarse como si se trata de Cristo y la iglesia. Porque es un libro que habla sobre la intimidad sexual de un hombre y una mujer. El lenguaje figurado que se utiliza lo entenderían perfectamente todos los escritores que hacen cosas sensuales, porque descubren que se está hablando de intimidad, de las partes íntimas. No lo podemos alegorizar como que es Jesús y la iglesia, porque Jesús y la iglesia jamás van a tener relaciones íntimas, sexuales. Sí. No se puede, es para otra cosa. Los mismos judíos utilizaban el Cantar de los Cantares y se lo daban al que ya se iba a casar, al joven que se iba a casar, para que ya tuviera una idea, porque se supone que no conocían nada algunos de ellos. Los bandidos de hoy en día, manda fuego, Señor, ya saben todo. Pero entonces se leía en el santuario, en el templo o en una sinagoga, para leer el Cantar de los Cantares, leyendo sobre sexualidad en un contexto de santidad. Y es una aberración que comiencen a cantar, por ejemplo, mi amado es más bello entre millares y millares. Está hablando de algo sexual. No podríamos hablarlo de Cristo. No se tiene que hacer así. En alguna ocasión me sorprendí de encontrar a alguien que había entendido esta parte. Danilo Montero estaba diciendo que a veces hacemos referencias como que sea la parte femenina de Cristo. Hasta hablar de besarlo en la boca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque no conocemos la teología. Y entonces pienso que ha evolucionado hacia ahí. Hace canciones que son muy buenas y que musicalmente, y creo que con toda la intención, tienen la idea de conectarnos más con el Señor a un nivel más íntimo, ¿verdad? Pero ¿qué más íntimo podría ser? El hecho de que Él vive en vos. Correcto. Y vos estás en Él. Así y que somos parte del cuerpo de Cristo. La Biblia lo enseña en todas partes. Eso es intimidad. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Somos uno. ¿De acuerdo? Somos uno. Pero esto, pues, no lo ven así la gran mayoría. Y entonces, si esa canción te hace llorar, esa hay que escoger. Y entonces no me llevo muy bien con esa parte hoy en día. Cerrando, Pablo, este podcast, si tuvieras a Walt Disney enfrente de ti, ¿qué le dirías como cristiano, como padre, como pastor, como creador de contenido? Yo creo que le hablaría del gran don que tuvo por parte de Dios, de llegar a la cabeza, al cerebro de muchas personas. En Romanos capítulo 12, versículo 2, la Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y la Biblia entonces indica que nosotros somos transformados, necesitamos ser transformados en la manera de pensar. Walt Disney tuvo esa oportunidad de llegar a millones y millones y millones, pudo haber hecho algo mejor con lo que Dios le dio. Algo mucho más que entretenimiento, algo que le dejara a la gente algo bueno, ¿verdad? Y entonces, eso se lo digo también a todos los creadores de contenido y a todos los maestros de escuela bíblica y lo que sea en lo que trabajen. Tienen la oportunidad, si tienen acceso a niños, tienen la oportunidad de cambiar vidas. Hay que hacerlo para bien. El señor Walt Disney, y esto lo voy a hacer breve porque hay que terminar, pero escogió los cuentos de los hermanos Grimm. Hay cosas que no, o sea, si ustedes leyeran los cuentos escritos por ellos, se darían cuenta que algunos finales eran, y entonces a la malvada hermana o a la malvada bruja la metieron en unos zapatos de hierro que estaban en una caldera y ahí fue quemada. Y entonces uno dice, ¿qué? Pero eso no lo dijo Walt Disney. Es que Walt Disney no se inventó los cuentos, sino que los tomó y algo le reformó para que fueran un poco más presentables, ¿verdad? Y entonces, sin embargo,
pudo haberlo hecho mejor si hubiese tenido esa responsabilidad, no social, sino una responsabilidad como comunicador, ¿verdad? Los comunicadores, en el caso tuyo y todos los que estén viendo esto, quiero que sepan que el Señor nos da prestados los oídos de la gente para que nosotros pongamos ahí algo que valga la pena. Espero yo que estés consciente de esto todo el tiempo para que todo lo que hagas tenga 3B, que sea que tenga verdad, bondad y belleza. Todo el contenido que hagamos debe tener verdad, bondad y belleza. Estos 3 parámetros te van a ayudar para que todo se mantenga bonito, estético, para que le sirva a la gente, y no dudo que todo lo que hacemos nosotros con verdad, bondad y belleza, tarde o temprano nos da un retorno, te ayuda, te regresa a través de trabajo, a través de dinero, a través de muchas cosas. Dios no tiene problemas de dinero cuando se trata de tu trabajo, correcto, ¿verdad? Entonces, no solo se lo digo a Walt Disney, sino a todos ustedes. Verdad, bondad y belleza, por favor. Súper bien. A todos nuestros invitados, un recuerdo. Gracias. De algo bueno. De verdad. Y gracias, la verdad, por tu tiempo. Gracias, de verdad, por esa amistad también. Algo rápido, respuesta rápida, ¿café o té? Café, 1000 veces. Porque sin café es imposible. Y justo por café vivirá. Vamos a hacer una teología ahí en café. ¿Película que podría ver 1000 veces? Qué buena pregunta. Hoy por hoy, no sé, tal vez alguna de Cantinflas. Ok. Canción que te hace cantar a todo pulmón. La sierva. Ah, no, no es esa. ¡Tiene baño! Sí, algunas de las mías. No, pero también hay canciones de... Mi canción favorita, creo yo, es una canción de Israel Houghton que se llama Sing Redemption Song. Canta la canción de redención. Creo que esa... Y no la puedo cantar a todo pulmón porque no me da la voz en su tono. ¿Verdad? Súper. ¿Comida favorita? Carne. La carne, el asado. ¿Versículo favorito? 1 Corintios 2:9. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aparte de la casa y familia, ¿lugar favorito? La iglesia. Aparte de la iglesia. Casa aparte de la iglesia. Ajá. La playa. Ok. ¿El emoji que más utilizas en WhatsApp? Manda fuego, señor. El sticker. Creo que sí, creo que utilizo uno que está siempre así. Okay. Eso es lo que más utilizo, siempre. ¿Palabra que tus hijos escuchan más de vos? Pregunté, ¿cuál es la palabra que más utilizo? Qué desordenado, dijo. No uso esa expresión particular, pero sí, superviso. Por ahí va. Por ahí va. ¿Peor metida de patas en un concierto, en una prédica? Creo que la han cometido conmigo. Voy a decir esa. No, pero la peor metida de pata, yo estaba en Maryland, en Annapolis, la capital de Maryland. Me presentaron, y ahora sí tenemos, hermano, esto va a estar bueno, aquí hay poder de Dios, y alguien de El Salvador, 4 salvadoreños aquí, una iglesia gigantesca. Y entonces me levanté, yo había trabajado, le ayudé a un amigo en la construcción todo el día y estaba malísimo, me dolía la cabeza, tenía alergia porque habíamos estado poniendo insolación, fibra de vidrio, me sentía mal, y cuando yo iba subiendo las gradas, me caí, pero, o sea, me fui para abajo y logré poner las manos y me levanté llegando al púlpito. Okay. Entonces hubo otro predicador famoso que se cruzó todo el púlpito, o sea, se pasó toda la tarima y se fue a querer parar en el acrílico de la batería y se llevó la batería, se llevó al batero, cayó hasta el otro lado, así que digo, estoy bien librado. Ok. Si no fueras músico ni pastor, ¿qué fueras? Un gerente de ventas o algo así. Me gusta vender, me gusta atender gente. Y el último, si fueras un instrumento musical, obvio va, ¿cuál serías? Si fuera un instrumento musical, la tuba, va a decir. El chofar. El chofar. Si fuera un instrumento musical, me gustaría ser el ukelele. Ok, súper.
Qué nice. Te llevan a todas, te llevan más de paseo que a todos los demás. ¿Cómo te llevas el piano? Sí. Me lo voy a llevar para la playa. No, llévate el ukelele. Qué genial. Ajá. Esas últimas palabras y de bendición y que deje esa cápsula a los corazones. Dios hace milagros todos los días, pero eso es sobrenatural. Lo sobrenatural va a morir. Lo más importante es lo eterno, lo que nunca muere. Había muerto Lázaro. La hermana de Lázaro salió a decir a Jesús: si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y no le estaba diciendo: vengo a resucitarlo. Le estaba diciendo: necesitas lo eterno. Necesitas lo eterno más que una sanidad. Y eso llévalo en el corazón y piensa que a veces Dios no nos da lo sobrenatural que le pedimos y eso nos frustra, pero no debería frustrarnos porque ya nos dio lo eterno. Nosotros nos volvemos ingratos, vivimos un evangelio mediocre cuando, pensando en lo sobrenatural, menospreciamos todo lo que nunca morirá y que Dios ya lo hizo por nosotros. Pienso que es un pensamiento muy profundo, hay que rumiarlo, pero poco a poco lo vas entendiendo y cuando ya te cala, entonces vivís más contento. Contento con lo que tenés, contento con lo que nunca vas a llegar a tener. Amén. Es una bendición tu amistad, es una Amén. bendición Bueno. llamarte mi pastor de la misma manera, es una bendición servir juntos Amén. en la obra para el reino, igual para la vida de mis hijas, también en todo lo que se ha contribuido en muchas pláticas, de la misma manera, gracias. A la De orden. verdad, por este tiempo maravilloso, estar aquí en Algo Bueno, aprende, vive y comparte. Gracias a todos, activa la campanita y compártelo. Con nosotros estuvo Pablo Rosales. Yeah, manda Vemos. fuego. ¡Manda fuego, Señor! Chao.